Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosísima mañana. Estamos a día 21 de diciembre, hermanos, entrando a lo que es invierno. Según tengo entendido, el día de hoy estamos entrando a invierno, 21 de diciembre, y es una grande bendición disfrutar la transición de otoño a invierno. Y hermanos, continuamos con el tema de testificando con poder, parte 3. Hemos visto que para testificar con el poder, y estamos a día miércoles y son las 9:11 de la mañana aquí en Tlaxiaco. Y hemos estado compartiendo, hermanos, que testificar con poder tiene que ser con la verdad. Predicar la palabra no es más que otra cosa de la importancia de predicar bíblicamente. Predicar bíblicamente. Entonces, hermanos, esa es una grande, grande verdad. Muchas de las veces mal usamos pasajes, muchas de las veces queremos defender ciertas enseñanzas con uno o dos versículos cuando tiene que ser todo el tenor de la Biblia. Y muchas de las veces nos cuesta creer lo que la Biblia dice. Como les decía, a veces hay dos extremos, uno de un lado medio predican la Biblia y son más emocionales, y del otro son más estrictos, muy, muy estrictos, muy bíblicos, sin forzar los pasajes, pero les cuesta en sus mismas vidas creerse libres del pecado, libres de pecar o libres de poder pecar, de poder dejar de pecar. No estoy diciendo que la realidad del viejo hombre ya nos hace presente. Lo que yo estoy diciendo es que hay algo más real y que se llama Espíritu Santo, que se llama Jesucristo, que se llama Pedro, Pablo, Juan, Santiago, diciéndonos, dejen de pecar. Entonces, tan es así que se vuelven tan estrictos que su fe o su raciocinio se impone a la fe de creer que tú puedes ser libre verdaderamente, que tú puedes amar al prójimo, no importando lo que pueda llegar a pasar, que tú puedes creer, que puedes perdonar y que puedes amar. Entonces, es una. Dos, vimos que Jesucristo hacía y enseñaba, y vimos que era el carácter de Dios, y que el cristiano tiene que aprender a hacer eso, a siempre hacer las cosas y posteriormente con tu ejemplo enseñar. Vemos a un Jesucristo que lo decía, vemos a un Pablo que decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, y eso es lo que nos falta hoy en día a muchos pastores, sed imitadores de mí. Hoy en día la mayoría, si no es que algunos, por lo menos de vez en cuando algunos, pero sí creo que la mitad o la mayoría digan, no, yo soy humano, no me vean a mí, vean a Dios, ¿no? O sea, no, y pastoreando, pues no. Tenemos que aprender a hacer eso. Sí, el pastor se puede equivocar, pero los pastores, los misioneros, los diáconos deben ser sinónimo de ejemplo, deben de ser causa de pasión por Cristo. Pero si no, hermanos, estamos mal. O sea, tenemos que entender que si Pablo dice eso, tenemos que hacerlo. O sea, Pablo pudo. No es que Pablo es Pablo. Y luego, al final de cuentas, tenemos que ser ejemplo. Ejemplo integral, ¿no? Hace poco estaba observando de que tristemente hoy en día los grandes cristianos, los que se usan ahí como referencia, muchas de las veces los tenemos en alto. Dios lo usó, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Edwards, John Wesley, Spurgeon, Moody. Eran grandes personas, grandes teólogos. Dios los usó, mucha gente se agolpó con ellos, creyendo el evangelio. Pero unos tenían problemas en su matrimonio, no tuvieron un matrimonio fructífero, o la esposa vivía frustrada, o la esposa estaba en contra del ministerio de su esposo, no pudo llevar un buen matrimonio. Otro batallaba con el cigarro, otro estaba sobrepeso. Entonces,
Me dice mucho, hermanos. Y eso no es por ellos, no es por esto, sino por mí. Digo, Dios mío, he entendido muchas cosas y el pastor tiene que aprender a ser un buen ejemplo. Ejemplo total. O sea, por ejemplo, en lo físico puede ser un ejemplo. En la santidad también. En el matrimonio también. Y luego ya con poder en el ministerio. Entonces, hermanos, esto es lo que yo puedo compartir, ¿no? Tenemos que aprender a hacer y luego enseñar. Nunca al revés. ¿Sale? La mayoría empezamos así, enseñando y luego haciendo. Pero nunca es tarde para empezar a partir de una acción del Espíritu, una acción de la comunión con Dios para poder enseñar. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí. O sea, yo les enseño con el ejemplo. ¿Sale? Ok. Después, posteriormente, vemos que Jesucristo mismo, siendo Dios, enseñaba por el Espíritu Santo. Eso es muy bonito. Así nosotros cuando enseñemos, o damos mandamientos, o damos enseñanzas, por el Espíritu Santo. Así nosotros también, siendo llenos del Espíritu Santo, en amor, enseñar. Siempre tener mucho cuidado. Cualquier pregunta, oiga pastor, ¿qué opina de esto? Oiga pastor, tengo esta situación, ¿qué me puede decir? Es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere decir que tú estás en santidad y estás lleno del Señor y sabes que lo que vas a decir es de Él, no tuyo. Muchas de las veces nos llenamos la boca de palabras que provienen de nuestra propia experiencia humana, de nuestra propia sabiduría humana, de nuestro viejo hombre. Es más, hasta agarramos frases de ateos y los ponemos como verdad, cuando no debe ser así, hermanos. Debe ser del Señor. Pero bueno, con evidencias, dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a padecer como cristianos y que se nos tiene que notar se nos tiene que notar que somos cristianos. Estar al pendiente y hablar de Cristo, ¿vale? Y también, hermanos, aprender a esperar. Lo notábamos ayer, que los apóstoles no esperaron totalmente del todo. Se pusieron a elegir a los 12, que yo en lo personal, eso no les tocaba a ellos. Eso le tocaba al Señor y por eso el Señor hizo llamar a Pablo como un apóstol. Pablo mismo dice, yo soy un apóstol. Sí, fue un hecho que está ahí, que los apóstoles dijeron, pero en lo personal yo creo que eso no le tocaba a ellos. Tan es así que, ¿quién fue el que se levantó? Pues el mismo Pedro. El Pedro que negó a Jesucristo, el Pedro que tentó a Jesús de que no fuera a la cruz, el Pedro que fue regañado, el Pedro que fue confrontado, el Pedro que fue confrontado por Pablo, que andaba judaizando. Entonces ese Pedro es como nosotros a veces, impacientes. Entonces aprender a practicar con poder, hermanos, es aprender a esperar. ¿Sale? Y entender que el Espíritu Santo es el importante. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Hermanos, y seguimos más adelante, y dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que le preguntaron al Señor. Y dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, también otra característica para testificar con poder es entender que no vas a saberlo todo. ¿Cuántas de las veces tú estás detrás de las vidas de las otras personas? ¿Cuántas de las veces estás metido a ver qué pasó en otra iglesia? Tú no sabes, tú no puedes saberlo todo. Tú tienes que vivir tu vida cristiana, tienes que ser de bendición a donde quiera que estés y tienes que estar con el Señor siempre. Pero tú tienes que entender que no lo puedes saber todo. Y el Señor les dijo, a ustedes no les interesa saber lo que el Padre puso en su sola potestad, a lo que Él solamente le corresponde. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Cuando el Señor también mismo dijo que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No lo sabes, pero es mucho mejor no saberlo. ¿Por qué? Porque entonces llevas una vida diaria, entiendes en tu mente que como no sabes cuándo va a venir el Señor, entonces tú vas a estar en constante comunión y decir, Señor, aquí estoy esperando, no importa hasta que yo el día que yo entregue el cuerpo, que yo sea muerto,
y yo aquí voy a estar esperando y velando, esperando con ganas que tú vengas. Porque si supiéramos, pues una semana antes me purifico ya, pero tomo una vida de pecado. No, hermanos, es todos los días poder decir, Señor, aquí estoy, quiero vivir para ti, quiero vivir en santidad, perdóname, aquí estoy, este cuerpo se revela, pero tu Espíritu Santo es poderoso. Entonces por eso dice el Señor, no tienes que saberlo. Y lo mismo, hermanos, para con otras cosas. No puedes estar sabiendo la vida de todas las personas. Debes dejar que las personas vivan su propia vida. Si eres pastor, debes dejar que los demás... ¿Sabes dónde solamente como pastor debemos estar al pendiente de la vida de los demás? De tu propia iglesia en donde tú estés pastoreando. Pero no podemos saber de otras iglesias. No podemos estar sabiendo lo que esté pasando en otras iglesias. No nos podemos meter y estar llamando a la gente para dar nuestro parecer. No. No podemos saberlo todo, porque eso es una debilidad del viejo hombre. Es que yo quiero servir al Señor porque yo he pastoreado todo. No, no. Dios te trajo para pastorear una iglesia. Y si hay una iglesia que no tiene pastor, no tienes por qué andar allá si la iglesia no te lo pide. Una cosa es que tú digas, estoy para servirles, aquí estoy, ¿cuándo vengo? Ponle fecha. Otra cosa muy diferente que tú en tu trinchera, que tú, si pasó algo delicado, que tienes que estar ahí nada más, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos, gracias, y regresar a tu trinchera y que de repente te llamen, pastor, necesitamos que nos apoyes, te queremos acá cierto tiempo, una semana, o cada 15 días, o cada mes, pastor, te queremos. Eso es diferente a que tú andes allá metido en todos los demás lugares. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo claro. Le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo restaurarás el reino? No les interesa. Lo mismo, hermanos. No lo debemos de saber todo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Porque es asunto de Él, que lo refuerza en el versículo 8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo, hermanos, el hecho de haber recibido el Espíritu Santo los deja igual el Señor. Ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Lo que importa es que tengan poder cuando el Espíritu Santo esté con ustedes. Cuando aprendáis a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Testigos, no para saberlo todo, no para ayudar a todos, no, para que tu vida sea un testimonio de la gracia en tu corazón en todo lugar que vayas, a todo creyente o incrédulo que conozcas. Eso es lo que importa. Lo que importa es que tú seas lleno del Espíritu Santo, y lo dejó con la duda. Y nunca sabrán cuándo el Señor vendrá. Así que no tenemos que andar sabiendo. Si la iglesia o unas personas te llaman para que eso sí, pero no que uno se ande ofreciendo. Tú estás en tu trinchera, en donde nos compete es estar, hermano. Eres misionero en tu trinchera, no tienes que estar viendo, ¿qué misionero está haciendo esto? Claro, puedes llamar a un misionero, oye hermano, ¿cómo le estás haciendo así? Y compartir, eso es perfectísimo. Eso sí es padre. Pero no para andar comiendo, no es para andar contendiendo, no es para andar, como se dice por ahí, chismeando. No es por andar queriendo ir también y hacer cosas para servir al Señor. Y en tu trinchera descuidas a los demás, no tienes buena comunión. Tienes que buscar estar en tu trinchera, estar en tu lugar. Así que ese es el mensaje, hermanos. Que seamos con poder, que seamos buen ejemplo, que en tu familia seamos buenos padres, buenos esposos, pero no buenos a la manera humana, no buenos a nuestra forma de pensar, buenos conforme al revestimiento del poder del Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos. Eso es importante. Eso es lo que vale. Así que es lo que yo te comparto en esta preciosa mañana. Predicar con poder es también entender que no lo sé todo. Predicar con poder es entender que el Espíritu Santo es el que importa, que es el que controla todo, que es el que le hace frente a las huestes espirituales de maldad. Y eso quiero llegar.
que el Señor les enfatizó tanto, que entender que tienen que predicar con el poder del Espíritu Santo, porque estamos en un reino de las tinieblas despiadados, en que con nuestras fuerzas nos van a zarandear, nos van a hacer garras. Por eso es que es menester vivir en santidad y ser testigo en donde quiera que vayamos, testigos de la gracia del Señor. Eso es lo que te puedo compartir. Y estando con ellos los ojos puestos, ¿verdad? Según el versículo dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, se fue al Señor Jesucristo, recibió una nube, le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y versículo 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto tomado del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Una promesa, hermanos. Por último, testificar con poder es conformarnos, esperar, satisfacernos con las promesas de Dios. Si los ángeles le están diciendo, porque eso es palabra de Dios, que el Señor va a venir así, nos tenemos que conformar, satisfacer, es que sea suficiente sus promesas para poder siempre partir del Espíritu Santo y no de nuestra debilidad humana. Que Dios te bendiga, hermano. Excelente miércoles, mitad de semana, y estamos en contacto. Saludos, el hermano Eric Yael.